La historia está llena de figuras que prometieron el paraíso, y sin embargo acabaron entregando el infierno. Pocos casos son tan trágicos y desconcertantes como el de David Koresh y los davidianos. Es una de esas historias que nos obliga a preguntarnos cómo la fe puede torcerse hasta llevar a la destrucción más absoluta. Y es que todo acabó en una tragedia que cuesta imaginar. 76 personas atrapadas, calcinadas en un infierno de fuego. Este número, por sí solo, ya nos dice que hay que mirar mucho más allá de los titulares. Así que la pregunta es inevitable, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una comunidad que, en teoría, buscaba a Dios, acabase envuelta en llamas en una confrontación directa con el gobierno? Para entenderlo, pues hay que volver al principio de todo. Porque para entender al profeta, primero hay que conocer al hombre. Antes de ser David Koresh, era un chaval bastante problemático llamado Vernon Howell. Y su historia, la de su juventud, es la clave de todo lo que vino después. Su infancia fue, un manual de traumas. Abandono, inestabilidad, violencia. Nacido de una madre que era casi una niña, con un padre ausente y un padrastro abusivo, Vernon Howell no tenía dónde agarrarse. Así que se refugió en la Biblia. Para que nos hagamos una idea, se memorizó el Nuevo Testamento entero con solo 11 años. La religión le dio un propósito, un refugio, que con el tiempo, claro, transformaría en su arma. Bueno, pues en 1981, Vernon Howell llega a Waco, en Texas. Allí encuentra a los davidianos, una pequeña comunidad apocalíptica, una escisión de la iglesia adventista. Ojo, no llegó como un líder, para nada, llegó como un seguidor más, pero ya tenía un plan muy claro en la cabeza. Y es que su ascenso no fue un milagro, ¿eh? Fue una estrategia, pero metódica a más no poder. Primero, se integró en el grupo, se ganó su confianza. Luego, con poco más de 20 años, sedujo a la líder de la comunidad, Lois Rowden, que tenía 67, y lo justificó diciendo que Dios le había ordenado tener un hijo con ella, el elegido. Cuando ella murió, no dudó ni un segundo en enfrentarse de forma bastante violenta a su hijo George para arrebatarle el control. Fue una toma de poder calculada, carismática y, desde luego, absolutamente despiadado. Una vez que se consolida como líder absoluto, allá por el 86, Vernon Howell desaparece. Se cambia el nombre a David Koresh y transforma el rancho de Monte Carmelo en una especie de fortaleza aislada, un reino donde su palabra era ley y el miedo era su principal herramienta de control. Y aquí está el punto crucial de todo esto. Cada una de sus acciones, daba igual lo terrible que fuera, se justificaba con una supuesta autorización divina. Dios le había dado permiso. Esta era la base de su poder. Para sus seguidores, desobedecer a Koresh era literalmente desobedecer a Dios. La vida en el rancho se convirtió en una auténtica pesadilla. Koresh disolvió matrimonios, tomó a todas las mujeres para sí, incluyendo a niñas muy jóvenes. Y mientras predicaba sin parar sobre una batalla apocalíptica contra el gobierno, iba acumulando un arsenal masivo de armas ilegales. Estaba preparando a su gente para el fin del mundo que él mismo había profetizado. Claro, fue precisamente ese arsenal ilegal lo que finalmente hizo saltar todas las alarmas. En febrero de 1993, la ATF, que es la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos, decidió intervenir. Y con eso se desencadenó la confrontación que el propio Koresh llevaba años anunciando a sus fieles. Lo que vino después fue un asedio de 51 días que tuvo a todo el país en vilo. Empezó con un tiroteo que dejó muertos en ambos bandos, y a partir de ahí se estableció un punto muerto muy tenso. El FBI intentó negociar, usó tácticas de guerra psicológica, pero Koresh, que estaba herido, se negaba a rendirse. Para él, todo esto era el cumplimiento de su profecía. Finalmente, el día 51, las autoridades lanzaron el asalto final. La respuesta desde dentro fue el fuego. El coste humano fue sencillamente devastador. 76 personas, entre ellas 28 niños, murieron calcinadas en el incendio. Y a esa cifra hay que sumarle los 6 davidianos y los 4 agentes federales que murieron en el tiroteo inicial. Una auténtica masacre nacida de la fe ciega y de una confrontación que parecía inevitable. Y hay un último dato que es escalofriante. David Koresh murió a los 33 años. Sí, la misma edad que Jesucristo. Una coincidencia macabra que alimenta la pregunta final sobre quién era realmente, una duda que sigue ahí, décadas después de la tragedia. Porque al final la gran pregunta sigue sin respuesta, ¿no? ¿Fue Koresh un cínico manipulador que explotó la fe de la gente para su propio beneficio? ¿O era un hombre tan consumido por sus delirios que de verdad se creyó el Mesías destinado a una batalla final? Es una respuesta que quizás se perdió para siempre entre las llamas de aquel rancho.